Historias del lado oscuro presenta Resident Evil, fragmento de la novelización de S.D. Perry, parte 1. El equipo Alpha de los Stars de la policía de Raccoon City intentaba restablecer comunicación con el equipo Bravo. Estos últimos habían sido enviados a investigar aparentes ataques caníbales a campistas que visitaban las montañas Arklay, 18 kilómetros al este de Raccoon City. Enviados por el jefe de la policía, Brian Irons, para reconocer la zona e investigar cualquier indicio de que algo malo sucedía allí, se perdió la comunicación. Y antes que cualquier cosa, el equipo Alpha fue enviado en una misión de posible rescate y extracción para el equipo Bravo. Los miembros del equipo Alpha eran Albert Wesker, el líder del equipo, Chris Redfield, Barry Burton, Joseph Frost, Jill Valentine y el piloto Brad Vickers. El helicóptero fue puesto en marcha y partió a la zona boscosa que rodea la ciudad. La fecha, 24 de julio de 1998, 7:45 p.m. Tiempo estimado de llegada, 3 minutos, anunció Brad. Una espesa columna de humo negro atravesaba los últimos rayos de sol del día y manchaba el cielo como un anuncio de muerte. ¿O no? Barry apretó la mandíbula mientras observaba la columna de humo que se elevaba por encima de los árboles y se sintió enfermo. «Capitán, a las 2 en punto», exclamó Chris. Y el helicóptero comenzó a virar inmediatamente en dirección a la negra mancha en el cielo, que solo podía significar una cosa. El helicóptero del equipo Bravo se había estrellado. Wesker regresó al compartimento de carga, con las gafas de sol todavía puestas. Miró por la ventana y habló en voz baja, con tono tranquilo. «No supongamos lo peor. Existe la posibilidad de que se declarase un fuego después de que aterrizaran, o de que encendieran el fuego a propósito, para hacer una señal que indicase dónde se encontraban exactamente». Barry deseó que pudiera creerle, pero incluso Wesker sabía la verdad. Si el helicóptero había aterrizado por un fallo en los sistemas, era muy poco probable que se hubiese iniciado un incendio. Y si los del equipo Bravo hubiesen querido hacer una señal, hubieran utilizado las bengalas luminosas. Además, la madera no provoca ese tipo de humo. Pero sea lo que fuere que haya pasado, no lo sabremos hasta que lleguemos allí. Y ahora, si me prestan atención por favor. Barry se separó de la ventana y vio que los demás hacían lo mismo. Chris, Joseph y Jill tenían la misma mirada, la misma que supuso tendría él. Estaban conmocionados. Era cierto que los miembros de los Stars a veces resultaban heridos durante las misiones. Al fin y al cabo, era parte del trabajo. Pero los accidentes como aquel, la única señal de inquietud de Wesker era su boca. La tenía tan apretada que formaba una línea recta en su tez morena. «Muy bien, escúchenme con atención. Tenemos a nuestra gente ahí abajo, en un ambiente probablemente hostil. Los quiero a todos armados, y quiero un despliegue organizado. La dispersión habitual en cuanto nos posemos. Barry, tú irás a la cabeza». Barry asintió y recuperó la compostura. Wesker tenía razón. No era el momento de dejarse llevar por los sentimientos. Brad va a dejarnos lo más cerca posible del lugar indicado, en lo que parece ser un pequeño claro a unos 50 metros aproximadamente al sur de las últimas coordenadas. Permanecerá en el helicóptero y lo mantendrá en marcha por si surgen problemas. ¿Alguna pregunta? Nadie dijo nada, y Wesker asintió. «Bien, Barry, entréganos la artillería. Dejaremos el resto del equipo a bordo y regresaremos a buscarlo si es necesario». El capitán entró de nuevo en la cabina del piloto para hablar con Brad, mientras Jill, Joseph y Chris se giraban hacia Barry. Este último era el especialista en armas, de modo que comprobaba a fondo el armamento de cada uno de los miembros del equipo de los Stars y lo mantenía en perfectas condiciones. Barry se acercó al pequeño armario colgado de una de las paredes del compartimento de carga del helicóptero y abrió la tapa, dejando a la vista 6 pistolas Beretta de 9 milímetros colgadas de una pequeña barra metálica, completamente limpias
y con el punto de mira revisado el día anterior. Cada una de las armas poseía un cargador con una capacidad de 15 balas semiblindadas y de punta hueca. Eran buenas armas, pero Barry prefería su Colt Python, cuyos proyectiles tenían una potencia de impacto superior. Distribuyó rápidamente las armas y entregó 3 cargadores a cada uno de ellos. «Espero que no las necesitemos», dijo Joseph mientras se guardaba uno de los cargadores. Barry asintió para mostrar que estaba de acuerdo con él. Permanecía a la Asociación Nacional del Rifle, pero eso no significaba que fuese un idiota dispuesto a apretar el gatillo a la menor oportunidad. Simplemente le gustaban las armas de fuego. Wesker se colocó a su lado de nuevo y los 5 se le colocaron al lado de las compuertas del helicóptero, a la espera de que Brad se posara en el suelo. Las aspas del rotor del helicóptero removieron la negra columna de humo que ascendía mientras se acercaban, lo que creó una especie de neblina negra que se fundió con las oscuras sombras del crepúsculo. Aquello imposibilitó por completo cualquier ocasión de divisar desde el aire el aparato estrellado. Brad sobrevoló durante unos instantes aquel punto y luego se dirigió a una pequeña zona herbosa donde posó el helicóptero. La hierba alta se agitó con fuerza, azotada por el viento provocado por las aspas del rotor. Barry ya tenía la mano puesta en el tirador de la compuerta antes incluso de que los patines del aparato tocaran el suelo, listo para saltar a la tierra. Una cálida mano se posó repentinamente sobre su hombro. Barry se giró y vio a Chris mirándolo con intensidad. «Estamos justo detrás de ti», le dijo Chris, y Barry se limitó a asentir. No estaba preocupado por sí mismo, no con los miembros del equipo Alfa apoyándolo. Lo único que le inquietaba era la situación del equipo Bravo. Enrico Marini, el líder del equipo Bravo, era un buen amigo suyo. La esposa de Marini había cuidado de sus hijas más veces de las que Barry se podía acordar, y también era muy amiga de su esposa. La sola idea de que hubiera muerto debido a un estúpido fallo mecánico era impensable. «Aguanta, compañero, ya llegamos», pensó Barry. Barry tiró del abridor de la compuerta con una mano mientras con la otra empuñaba su Colt Python y saltó al oscuro y húmedo crepúsculo del bosque de Raccoon City, preparado para cualquier cosa. Se desplegaron y comenzaron a dirigirse hacia el norte, con Wesker y Chris situados detrás, y a la izquierda de Barry, Joseph y Jill a su derecha. Justo enfrente de ellos había un pequeño grupo de árboles, y Jill percibió el combustible ardiendo. Atravesaron a paso rápido la zona boscosa, donde la visibilidad disminuía notablemente bajo las ramas de los árboles. El tibio aroma de la tierra y de las agujas de pino estaban prácticamente oculto por el hedor de gasolina incendiada que aumentaba a cada paso. Bajo la escasa luz que se filtraba, Jill vio que más adelante se abría otro claro de hierba bastante alta. «Ya lo veo, ahí adelante». Jill sintió que su corazón le daba un vuelco cuando oyó el grito de Barry, y todos comenzaron a correr un instante después, deseosos de reunirse con el compañero que iba en cabeza. Salieron del bosquecillo de árboles con Joseph a su derecha. Barry ya estaba al lado del helicóptero estrellado, con Chris y Wesker a su espalda. Todavía salía humo del aparato, pero iba disminuyendo. Si se había producido fuego, ya se había apagado. Jill y Joseph alcanzaron el resto del equipo y se quedaron mirando. Nadie dijo absolutamente nada mientras observaban la escena. El largo y ahusado fuselaje del helicóptero estaba intacto, sin un solo arañazo visible. El patín de aterrizaje de babor parecía algo doblado, pero aparte de eso y de la cada vez más débil columna de humo procedente del rotor, no parecía tener ningún problema. Las compuertas estaban abiertas y la linterna de Wesker reveló una cabina y un compartimento de carga completamente intactos. Por lo que se veía, la mayor parte del equipo de los Bravo todavía estaba en el interior del helicóptero. ¿Dónde demonios están? No tenía el menor sentido. Solo habían pasado 15 minutos desde la última transmisión. Si alguien hubiese resultado herido, se habrían quedado allí esperando, y si habían decidido marcharse, ¿por qué iban a dejar su equipo atrás? Wesker le entregó su linterna a Joseph e hizo un gesto con la cabeza en dirección a la cabina. «Compruébala a fondo. Los demás, despléguense en busca de alguna pista, huellas, casquillos, señales de lucha. Si encuentran algo, cualquier indicio, avísenme inmediatamente y permanezcan alerta».
Jill se demoró unos instantes más mirando el humeante helicóptero y preguntándose qué había ocurrido. Enrico había dicho algo sobre un fallo de acuerdo. Los bravos se habían posado. ¿Qué había ocurrido después? ¿Qué les había hecho abandonar su mejor oportunidad de ser encontrados y dejar atrás su equipo de emergencia, sus armas más potentes? Jill descubrió con la mirada un par de chalecos antibala tirados en un rincón y meneó la cabeza. Asombrada ante esa nueva muestra de acciones al parecer completamente irracionales, se dio la vuelta para unirse a la búsqueda mientras Joseph estaba en la cabina del piloto. Él parecía tan confundido como ella. Esperó para oír el informe de Joseph mientras éste le devolvía la linterna a Wesker, encogiéndose de hombros de forma nerviosa. No sé qué ha podido ocurrir. El patín doblado sugiere un aterrizaje forzoso, pero excepto el sistema eléctrico, todos los demás parecen encontrarse en perfecto estado. Wesker suspiró y luego levantó la voz para que los demás pudiesen oír con claridad. Despléguense en círculo. Separación 3 metros y aumenten a medida que vayan avanzando. Jill caminó hasta colocarse entre Chris y Barry. Todos comenzaron a registrar con la mirada el suelo bajo sus pies, mientras aumentaban el perímetro del círculo. Uno hacia el este, el otro hacia el noroeste. Wesker entró en la cabina del piloto mientras la registraba con la linterna, y Joseph se dirigió hacia el oeste, todos alrededor del helicóptero caído. Las hojas secas crujieron ruidosamente bajo sus pies mientras avanzaban. Era el único sonido que se oía en el cálido y húmedo aire, aparte del distante zumbido del motor del helicóptero del equipo Alpha, donde los esperaba Brad. Con la punta de sus botas, Jill fue registrando entre la alta hierba, echando a un lado la espesa capa verde que cubría el suelo. En poco rato no habría luz para ver nada. Tendrían que sacar las linternas que los del equipo Bravo habían dejado atrás. Jill se detuvo de repente y se quedó a la escucha. Los suaves pasos de los demás compañeros, el chasquido de las hojas secas al partirse, el distante ronroneo del motor de su helicóptero, y ni un solo sonido más. El canto de un pájaro, ni siquiera el zumbido de los insectos, absolutamente nada. Estaban en mitad del verano. ¿Dónde estaban los animales y los insectos? El silencio del bosque no era natural. Los únicos sonidos audibles eran los provocados por los humanos. Jill sintió miedo por primera vez desde que se posaron en tierra. Estaba a punto de gritar para avisar a los demás de aquello cuando Joseph gritó desde el otro extremo. Su voz resonó tensa y aguda. ¡Ey! ¡Por aquí! Jill se dio la vuelta y comenzó a correr al trote de la distancia que los separaba, y vio que Chris y Barry hacían lo mismo. Wesker todavía estaba en el helicóptero y cuando oyó el grito de Joseph sacó inmediatamente la pistola, que luego mantuvo apuntada hacia arriba, y también comenzó a correr hacia Joseph. Jill distinguió a duras penas la oscura silueta en la penumbra de los últimos momentos del crepúsculo. Estaba en cuclillas, cerca de uno de los árboles situados a unos 30 metros del helicóptero. De repente, se sintió invadida por una sensación de desastre inminente y desenfundó instintivamente su arma al mismo tiempo que aceleraba el ritmo de su carrera. Joseph se puso en pie sosteniendo algo en su mano y lanzó un grito de terror antes de dejarlo caer. Con los ojos completamente abiertos por el horror, la mente de Jill se negó por un instante a creer lo que había visto en la mano de Joseph, una pistola de los Stars, una Beretta. Jill corrió a mayor velocidad aún y se puso a la par de Wesker, y la mano que todavía le empuñaba arrancada a la altura de la muñeca. Se oyó un gruñido bronco y gutural a la espalda de Joseph, procedente de la oscuridad de los árboles, el sonido de un animal que gruñía, al que se le unió el agudo aullido de otro animal. Y de repente, varias siluetas oscuras saltaron desde el bosque y se abalanzaron sobre Joseph, derribándolo. ¡Joseph! El grito de Jill retumbó en los oídos de Chris, quien se detuvo inmediatamente y desenfundó su arma. Intentó tener una línea de tiro clara contra las bestias que estaban atacando a Joseph, pero lo que el delgado rayo de luz de la linterna de Wesker iluminó era una escena de pesadilla. El cuerpo de Joseph apenas se veía, completamente tapado por 3 animales que estaban desgarrándole la carne con grandes mordiscos, con unas enormes fauces goteantes de saliva. Tenían el tamaño y la forma de un perro, aproximadamente de un pastor alemán. Pero ahí terminaba la similitud, porque parecían no tener pelo, ni siquiera piel.
Bajo la luz de la linterna de Wesker se distinguían los rojos músculos y los blancos tendones mientras las criaturas destrozaban entre rugidos a Joseph con un frenesí de sangre. Joseph lanzó otro grito, un sonido líquido y gorgoreante, mientras se debatía débilmente en un intento por salir de debajo de sus salvajes atacantes. La sangre salía a borbotones de sus múltiples heridas. Había sido el grito de un hombre agonizante. No había tiempo que perder. Chris apuntó y abrió fuego. 3 proyectiles impactaron contra el costado de uno de los perros, mientras un cuarto disparo pasó por encima de él. La bestia solo lanzó un agudo gañido antes de derrumbarse, respirando pesadamente. Los otros 2 animales continuaron con sus ataques sin hacer el menor caso a los disparos. Chris observó con horror cómo una de aquellas bestias infernales se lanzaba directamente a la garganta de Joseph y se la arrancaba de cuajo, dejando a la vista la palpitante carne llena de sangre y el hueso blanquecino. Todos los Stars abrieron fuego al mismo tiempo y lanzaron una lluvia de proyectiles explosivos contra los asesinos de Joseph. El aire se llenó de surtidores de sangre roja, pero las bestias siguieron intentando arrancarle trozos de carne al todavía tembloroso cadáver, mientras las balas acribillaban sus extraños cuerpos. Finalmente, cayeron lanzando una serie de gruñidos broncos y aullidos lastimeros, y no volvieron a levantarse de nuevo. ¡Alto el fuego! Chris apartó el dedo del gatillo, pero continuó apuntando con su pistola a las caídas criaturas. Decidió acribillar a la primera de ellas, que levantara una sola pata. 2 de ellas continuaban respirando mientras gruñían suavemente entre respiraciones entrecortadas. La tercera estaba tumbada sin vida al lado del cuerpo destrozado de Joseph. Deberían estar muertas. Deberían haber caído con los primeros disparos. ¿Qué son? Wesker dio un único paso hacia la escena de la matanza. El cálido aire alrededor de ellos se llenó con el eco de broncos reaullidos, de los sonidos de furia depredadora que resonaron mientras se acercaban al equipo de los Stars procedentes de todas direcciones. ¡Al helicóptero! ¡Ahora mismo!, gritó Wesker. Chris empezó a correr con Barry y Jill por delante de él. Con Wesker protegiendo la retaguardia, los 4 atravesaron a la carrera el bosque a oscuras y las invisibles ramas les golpearon el rostro y los brazos mientras los aullidos aumentaban de volumen y de ritmo. Wesker se giró y disparó a ciegas hacia los árboles que habían dejado atrás, mientras los demás corrían tropezando hacia el helicóptero que los esperaba y cuyas aspas ya estaban comenzando a girar. Chris sintió que el alivio lo embargaba. Seguro que Brad había oído los disparos. Todavía tenían una oportunidad. Chris percibió con mayor claridad el ruido de las criaturas que los perseguían. El roce seco de uno de los cuerpos de los árboles. También distinguió el rostro pálido y con los ojos abiertos de par en par de Brad a través del cristal frontal de la cabina del helicóptero. La luz verde del panel de mando iluminaba con un resplandor enfermizo su cara desencajada por el miedo. Estaba gritando algo, pero el rugido de los motores impedía oír su voz, y el viento de las aspas había convertido el claro del bosque en una ondulante mar de hierba. 10 metros más, ya casi llegamos. De repente, el motor del helicóptero aceleró y el aparato saltó al aire, elevándose precipitadamente. Chris pudo distinguir un último atisbo del rostro de Brad. La única emoción que reflejaba era terror en su estado puro. El pánico incontrolable que lo dominaba mientras pulsaba botones y tiraba desesperadamente de la palanca del mando. ¡No! ¡No te vayas!, gritó Chris, pero los patines del helicóptero ya estaban fuera de su alcance. El aparato se lanzó hacia adelante y hacia arriba, alejándose de ellos a través de la oscuridad. Iban a morir. ¡Maldito seas, Vickers!, Wesker gritó y disparó de nuevo. Y su esfuerzo se vio recompensado por el aullido lastimero lanzado por uno de los perseguidores. Había al menos otro 4 detrás de ellos y se acercaban rápidamente. ¡Continúen!, gritó mientras intentaba apuntar al mismo tiempo que ellos corrían tropezando. Los penetrantes aullidos de los perros mutantes los hacían correr cada vez más deprisa, mientras el sonido del helicóptero se desvanecía a lo lejos. El cobarde de Brad Vickers se lo llevaba y huía a costa del resto del equipo. Wesker disparó de nuevo. El proyectil pasó muy lejos de su objetivo y otra silueta sombría se unió a la manada que los perseguía. Los perros eran increíblemente veloces. No tenían ninguna oportunidad de escapar, a menos que la mansión. ¡Giren a la derecha, a la 1 en punto!, gritó Wesker con la esperanza de que su sentido de la orientación permaneciera intacto.
No podrían dejar atrás a sus perseguidores, pero quizá pudieran mantenerlos alejados el tiempo suficiente para ponerse a cubierto. Se dio media vuelta y disparó al último cartucho del cargador. ¡Ya no tengo munición! Sacó el cargador vacío y manoteó en busca de uno nuevo en su cinturón, mientras Barry y Chris se encargaban de cubrirlo, disparando por cada uno de sus lados contra la jauría que se aproximaba. Wesker metió un cargador lleno con una palmada, al tiempo que llegaban al borde del claro lleno de manojos y se metían al nuevo en otro grupo de árboles. Trastabillaron y esquivaron los árboles mientras tropezaban debido al terreno desigual, y los perros asesinos se acercaban cada vez más. Los pulmones le dolían por el ansia del oxígeno, y Wesker sintió que podía oler el hedor de la fétida carne descompuesta de las bestias a medida que acortaban las distancias, y de algún modo encontró fuerza para correr más deprisa. ¡Ya deberíamos estar allí! ¡Tenemos que estar cerca! Chris fue el primero en verla a través de las sombras de los árboles, una enorme monstruosidad iluminada por la luz de la luna que acababa de salir. ¡Allí! ¡Corran a esa casa! Por su aspecto, parecía abandonada. Las desgastadas maderas y piedras de la gigantesca mansión parecían estar a punto de desmoronarse. No se distinguían las dimensiones reales de la casa, oculta por las sombras de los setos que habían crecido demasiado y que la aislaban del bosque que la rodea. Un enorme porche frontal con unas puertas dobles era su única oportunidad de escapar. Wesker oyó el sonido de unas mandíbulas chasqueantes a su espalda y se giró de un brinco para disparar intuitivamente al origen de aquel ruido, mientras corría hacia la parte delantera de la mansión. Percibió un aullido gorgoreante, y a continuación la criatura se desplomó al suelo. Los aullidos de sus compañeros aumentaron de intensidad, en un frenesí y locura provocado por la emoción de la caza. Jill fue la primera en llegar a la puerta y se abalanzó con el hombro por delante contra la pesada madera mientras agarraba uno de los pomos con la mano. Sorprendentemente, se abrió de par en par y una brillante luz iluminó los peldaños de piedra que llevaban al porche. Se dio la vuelta y comenzó a disparar para cubrir a los 3 hombres bloqueantes por falta de aliento que se dirigían hacia la puerta. Se lanzaron hacia la puerta de la mansión y Jill fue la última en entrar. Barry empujó con su considerable peso la puerta y la mantuvo cerrada frente a los aullidos que estaban a pocos metros. Se desplomó contra ella, con la cara roja y sudorosa, mientras Chris manoteaba el cerrojo del pasador y finalmente logró cerrarla. Lo habían conseguido. Los perros mutantes aullaron en el exterior y se dedicaron inútilmente a arañar la pesada puerta de hoja doble. Wesker inhaló una profunda bocanada del fresco y tranquilo aire que llenaba la habitación y luego lo soltó rápidamente. Como él ya sabía, la mansión Spencer no estaba abandonada en absoluto, y ahora que estaban allí, todos sus cuidadosos planes se habían ido al traste. Wesker maldijo en silencio a Brad Vickers de nuevo y se preguntó si estaban más a salvo en el interior que en el exterior.